Con nuestra amiga Catherine Gutiérrez. ¿Cómo estás, Katy? Hola. Hola Jorge, aquí recibiendo el otoño. Oye, yo sé que estás un poquito resentida de salud, no sé, como toda la familia, pero... Sí, y pero además que aquí tú... vamos. No, y además que tú haces gimnasia, entonces esto te mantiene al margen y eso también te complica psicológicamente, Oh, más todos los dolores sí, musculares y toda la cuestión que es propio todo lo- de los malestares, ¿no? claro, claro. Y para mí el no hacer ejercicio o no salir mucho al huerto, sí, sí, me empieza a complicar un poco. Pero ya estamos mejor. ¡Qué bueno! Ya, Catherine Gutiérrez es sí, profesora, psicóloga clínica, es parte del programa todos los miércoles, por supuesto, magíster en psicología educacional. Su Instagram es Catherine, con TH, ¿no es cierto? Catherine, punto Gutiérrez punto A. WhatsApp 569 97 53 70 74. Me quería tirar sin lente, pero no hubo caso. tú me dejas ahí, viste, 56 justo para 9 decir algo. 97 53 70 74. Correo caterine.gutierrez.a@usach.cl. Yo sé que vamos a hablar de los diagnósticos hoy día, querida Katy, pero me gustaría partir preguntándote cuándo un niño, cuándo una persona debiera de consultarte, porque yo sé que tú estás atendiendo virtualmente, presencialmente también, cuándo alguien debiera decir, este es el momento de llegar donde Katy. ¿Cuándo sería ese momento, Katy? Mira, en general, uno en su desarrollo vital ha visto otros desarrollos vitales, ¿no? Hace unos días les preguntaba a una chica, estudiantes de educación parvularia, en qué se fijaban ella y me decían algunas no, es que no hemos visto niños. Y después, obviamente, se dan cuenta que han tenido hermanos, primos, ¿no? Hay ciertos hitos que se van cumpliendo dentro del desarrollo vital y entre el 0 mes de vida, ¿cierto? Y los 2 años, hay una serie de hitos ahí que se cumplen, como por ejemplo, ¿cierto? Ya cuando tienen 3 meses empiezan a devolver, ¿cierto? La mirada, se empiezan a mantener más erguidos. Todas esas cosas además las van viendo los pediatras o en su efecto las enfermeras, por ejemplo, en todo lo que es servicio público, lo ven las enfermeras, que fíjate, Jorge, que hacen un muy buen trabajo, porque como ven tantos niños, están acostumbradas a ver estas etapas tan claramente, y además ellas se centran especialmente en lo profiláctico, más que en el médico, ¿cierto? Que sabemos que está eh, más ligado a lo que es la enfermedad. Entonces, son las primeras personas que te pueden decir, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Al parecer, la tonalidad muscular tiene algún problema, por ejemplo, Ajá. o no está fijando la vista, o sabes que parece que necesita un poco más de estímulo. Generalmente, esto lo sé porque he estudiado obstetricia cuando chica, entonces esto te lo enseñan también, porque como las matronas también están en ese periodo inicial. Entonces, mira, estimúlalo más de esta forma, los masajes en el cuerpo a los bebés después de bañarse, todo esto te permite lo que es el handling en Winnicott, yo te he hablado de este autor, te permite mirar al bebé cómo reacciona. Sí, Entonces, sí. esta reacción, si un bebé tú lo tocas, por ejemplo, en la planta de su piecito y no reacciona, hay algo ahí que está pasando, porque son lugares en los que a esa edad, en ese periodo, debería haber una reacción muscular, una contractura, ¿te fijas? Entonces, el gesto espontáneo de devolver a otro, la mirada, devolver, ya empiezan después con los balbuceos, ¿te fijas? Todo eso que está en preparación para que empiece el lenguaje. Entonces, todo esto que de 0 a 1 año ellos están haciendo es para prepararse para después al año ya empezar con los primeros Claro. esbozos ciertos de palabras. Si yo veo que un niño en ese periodo no está cumpliendo con estos hitos, que por ejemplo no quiere tomar juguetes,
si no deja caer después los juguetes, porque hay un tiempo, viste, que se llevan toda la boca, ¿no? Ujú. Porque está de alguna forma el cuerpo indiferenciado de lo que es el pecho de la mamá primero y después de los objetos que Sí, vienen a convertirse en parte de ellos en un inicio. Pero resulta que después viene una etapa donde ellos ya dejan caer, ¿no? sí. Ahí esto suena, mira, Sí. Y lo suena, tiran alguien más se todo, los ¿ah? pasa, Sí, pero te fijas que eso es porque ellos están en una etapa en que están aprendiendo, en que hay algo que ellos pueden hacer y que eso trae una consecuencia. Y ellos esperan que alguien se lo devuelva. Y lo vuelven a hacer hasta que se cansan y buscan otra cosa con que entretenerse. Todo eso que nosotros vamos observando ahí ya es parte del proceso. Entonces tú deberías, en primera instancia, empezar a consultar, a veces no por el bebé, sino qué cosas puedes hacer tú para claro, estimular. para estimular. En el caso, por ejemplo, de la lactancia, todo empieza ahí, Jorge. Todo empieza con el contacto entre el bebé y la madre, entre el chupeteo de la pechuga de la mamá, cuando el bebé está recién cierto alimentándose. Te fijas que ahí hay momentos en que algunas mamás dicen, oye, pero es que ya mamó, esto de los 15 minutos por lado, ¿no? Mm, Pero sí, ya mamó, pero se queda ahí, se queda en el chupeteo porque ahí hay un placer en eso. Por eso él también chupa las cosas, ¿te fijas? Entonces, todo eso es parte de un proceso de desarrollo. Después del añito, ¿cierto? Ya empiezan a intentar caminar y hay cosas que nosotros a veces hacemos que no son apropiadas, por ejemplo, los andadores. Y uno puede decir, oye, sí, pero es que el andador, mira, te iba a decir, cumple la misma función que cumple a veces el celular, ¿no? Así como, usemos el celular para que esté tranquilo o tranquila. Eh, el andador impide esto, la marcha lateral. Y la mira, marcha lateral es necesaria para que ellos puedan después caminar. claro. O caminan de puntitas. Eso te iba a decir, sí, están caminando, claro. El Claro, contrapeso, el porque ellos equilibrio, ¿ah? tenían el andador, ¿te fijas? Entonces, no es lo natural. Yo a los niños generalmente cuando les quiero explicar que algo es natural o no natural, digo, eso aparece en relación a la comida, si los enseño. ¿Eso aparece en un árbol? ¿Ese dulce aparece en un árbol? No. Entonces, es algo creado. Los niños no nacen en andador. No nacemos con un andador. Entonces, hay otra forma. A veces los corrales son más útiles, con una cantidad de juguete apropiado para su edad, que ellos puedan ir explorando. Y cuando eso no se da, Jorge, ahí ya hay un problema. Eh, Siempre hay que tener ojo cuando has tenido problemas con la lactancia. La lactancia es un proceso que es entre la mamá y su bebé. Por supuesto que muchas veces las mujeres, otras mujeres alrededor quieren apoyar, en un no saber, ¿no? En un desconocimiento. La madre, es, en este proceso, la madre está dada, también te lo he mencionado antes, algunos llaman sana insanía. Mira, Te fijas que, claro, porque es una sana insanía porque la mamá está dada a ese bebé. Esto después se va, ¿cierto? De alguna forma distanciando. O sea, debería ser así, eso es natural. Entonces, primero, amamantar es un proceso que se da entre madre y bebé, mientras más solitos ellos se adapten uno al otro. El bebé al pezón de la madre a su bebé, cómo tomarlo, cómo sostenerlo, cómo calmarlo, eso es algo de entre mamá y bebé. sí. Cuento aparte el destete, que eso podemos tomarte una mañana para hablar de ese tema. Y mira, 2 años máximo, 2 años máximo, porque mira, dentro de estas etapas, tú me preguntabas cuándo consultar, por Ujú, ejemplo, para el destete, generalmente tiene que ver mucho más con nuestras propias experiencias como adultos que las experiencias que han tenido ellos, porque nosotros aprendemos de lo que hemos visto, ¿no? Y si nos destetaron a los 3 4 años, ¿qué es lo más probable que vamos a hacer? Destetarlos tardío. Y viceversa, si tuvimos muy poco tiempo
o una mamá muy poco dada a atendernos de alguna manera, a satisfacer las necesidades iniciales, vamos a estar intentando en este sostenernos a nosotros mismos, que nos fuimos sostenidos, sostener en demasía. Entonces aquí hay equilibrios que se deben cumplir para que los procesos vayan en la manera natural. Ahora, cuando esto no pasa, nos encontramos con todos estos trastornos, ¿no? Yo pienso en, hay una cantidad, Jorge, de siglas, que tiene TD, que tiene TDAH, que hiperactividad, que tiene oposicionismo, a veces en niños de 2 años, por ejemplo, que la edad de decir no, ¿te fijas? Es como casi pensar que un adolescente no va a ser un poco, por lo menos se espera que un adolescente sea un poquito rebelde, ¿no? Se está en la etapa en que se tiene que diferenciar de estas dos personas. Claro. Y que deje un poquito la embarrada en algún contexto, ¿no? O sea, si no la... Mira, sí, porque en algo tendrá que equivocarse. Sí, por supuesto. Es esta misma etapa de dejar caer, experimentar, ¿no? Tengo gente que va a estar pendiente de mí si yo me equivoco. ¿Me puedo equivocar? Me dan el espacio para equivocarme. Porque, por ejemplo, ponemos a los bebés, mira, en andador. ¿Para qué? Para que en ese tránsito entre que no caminan ni caminan, no se caigan, no se golpeen, pero es que no le vaya a pasar nada. Oye, es parte de caminar, caerse. Es parte de ser adolescente, equivocarse. ¿Cómo aprendemos entonces? Si no lo hacemos de esa forma. Ahora, yo entiendo que la mente, porque a todos nos ha pasado, ¿no es cierto? Es re complicado estar en la posición, asumir la posición, ¿no es cierto? En el día a día, cuando tú te levantas, cuando tenés problemas, cuando tenés un montón de temas que a veces son insalvables, de índole laboral, familiar, qué sé yo, de salud y todo. Y más encima tenemos un niño, digamos, con que nos está, que se entienda, ¿no es cierto?, complicando un poquito, digamos, el diario vivir. Entonces, de repente como que nos bloqueamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Y simplemente por instinto, porque nadie nos ha enseñado, nadie nos ha guiado, reaccionamos de cierta manera y que puede que no sea la mejor manera. Fíjate que es súper importante todo lo que hemos hablado, el estímulo, ¿no sé? Todos estos datos. Y me gustaría dejar claro, si hay alguien, ¿no es cierto?, que está viendo, escuchando el programa y quiere hacerte alguna pregunta, fantástico sería, ¿no es cierto?, que utilizaran ahí el WhatsApp, que es la vía directa. Por favor, anoten los que están en la radio y que me están escuchando. 569 97 53 70 74. A lo mejor lo que uno considera que es terrible es súper normal, porque uno no sabe evaluar tampoco. Además que en esto, ¿cierto?, vamos preguntándole a otras mamás también, ¿no? Y que a veces hay otras mujeres también alrededor, hermanas, tías, suegras, no sé, madres, que nos dicen cómo tenemos que hacerlo. Por ejemplo, con los adolescentes, las abuelas suelen ser más permisivas que las madres, ¿no? Es típico, muchas veces. Es una tradición. Claro, y además uno no puede desconocer tampoco el contexto sociocultural en el que se criaron nuestros padres, incluso algunos de nosotros estuvimos en tiempos que fueron un poco restrictivos o que nos parecieron restrictivos, entonces eso hace muchas veces que no queramos poner estos límites que hay que poner también y pensamos que después tenemos chicos que no siguen las normas, pero es que nunca se las pusimos tampoco, o les damos libertad en demasía. Tampoco. Como buscar y encontrar el equilibrio. Oye, Katy, te pregunto, por el diagnóstico, digamos, ¿es fácil establecer un balance y precisar cómo está el niño, el menor, en la etapa preeducacional o ya de frentón en el jardín o qué sé yo, en el colegio? ¿Es fácil hacer un diagnóstico? Mira, no sé si es fácil hacer un diagnóstico, pero sí es fácil para, por ejemplo, quienes educan. Por ejemplo, cuando tú me decías, llevé a Jorgito al jardín y habían jovencitas, ¿no es cierto?, recibiendo a los niños.
ahí en ese espacio hay por ejemplo, un medio menor, que me los he ido aprendiendo de a poquito esto, estas edades en las que llegan tan tempranamente, ¿no? a la sala cuna o un poquitito más grande. En esos momentos es fácil darse cuenta que algo pasa. No establecer un diagnóstico implica más tiempo. Okay. Pero sí tú puedes recoger elementos que te aportan desde esta otra mirada, desde este otro espacio, porque lo que a ti te parece normal en casa puede que no parezca normal en esta sala cuna o jardín infantil, y viceversa. Por ejemplo, pongámonos en el movimiento que a veces complica tanto el que los niños se muevan, y que rápidamente, sobre todo en kinder, pre-kinder, kinder, ya y primero sobre todo, no, es que tiene déficit atencional con hiperactividad. La típica. Entonces, primero que todo, uno tiene que pensar, a ver, ¿qué espacio para correr, jugar y ser niño tiene este pequeño? Porque, mira, en los ambientes más deprivados a veces se vive en lugares muy pequeñitos. Sí. Entonces, es normal que al ver un patio gigante, los niños ven mucho más grande. Todo esto que nosotros vemos un patio, un jardín, y nosotros lo vemos grande, pero para ellos es un mundo para explorar, un mundo para recorrer, un mundo para aprender. Y tú quieres que ellos no corran al salir al recreo, por ejemplo. Y en la sala, en esa aula donde quizás el niño no tiene más hermanos, ni primos, como antes. Te fijas que antes no se diagnosticaban estas cosas, pero que uno, estudiaban hasta la 1, y 2, las familias eran extensas y vivían habitualmente juntas. Sí. Entonces tenías para jugar a la pelota, salían a los pasajes a jugar. Oye, y ojo, todo eso, Jorge. Y tenían hermanos también, porque ahora las familias son un hijo, con suerte 2, ¿te fijas? Entonces, eso también Entonces, no tiene el soporte del hermanito. No tienen con quién jugar. Eso. No tienen con quién jugar. Entonces, en aula juegan con los niños que tienen a los lados y es horrible. O sea, este niño no se queda tranquilo. Mire, este niño tiene algo. Y eso uno es lo más suave. Desde nuestra perspectiva. Pues, eso. Exacto, desde la perspectiva del adulto, pero también me lo está diciendo a veces me lo está diciendo, bien adultocentrista, ¿no? Pero a veces también me lo está diciendo la profesora, el profesor, la educadora, y los papás empiezan a pensar y a decir, ay, sí, pero es que parece que sí, porque mira, esta persona que ha visto a tanto me lo está diciendo, entonces seguramente es verdad. Como profesora, jamás estuve calificada para decir que un niño tenía TDA, por ejemplo. Oye, jamás estuve capacitada para decir que tenían. Disculpa, Jorge, déjame terminar esta parte porque es importante. Un profesor no puede dar ese diagnóstico. Un psicólogo va a necesitar ver al niño mínimo 3 veces. Y si necesita más herramientas, va a solicitar algún test, que a lo mejor no lo va a tomar él, que sería lo más apropiado que no lo tome él. Y ojo también, porque los test tampoco se toman como, aquí está el test, no converso casi nada con los padres, no hago una entrevista. Aquí estamos acostumbrados a pasar test, Jorge, y a entregar una etiqueta, y resulta que con esa etiqueta el niño o niña va a vivir toda la vida. Y todo el entorno va a funcionar, lamentablemente, en pos de esa etiqueta. Sí, nos va a bajar la ansiedad a nosotros los adultos en el colegio, porque el niño ya tiene un diagnóstico. Y seguramente va a venir la subvención asociada en el caso de que tenga algo del espectro autista, ¿no? Oye, entonces ahí también. Eso te iba a preguntar, porque hay una conciencia ahora mayor en todo el ámbito de la educación y también de los chicos, de los menores, con respecto al trastorno espectro autista. Entonces se ha llegado a pensar que ahora hay mucho más conocimiento respecto a esta condición.
Por eso que se ha revelado que hay tanta gente, digamos, con mayor o menor nivel, digamos, de TEA, pero que es muy distinto a antes, no porque haya más o menos, sino porque hay mayor conocimiento. ¿Estás de acuerdo con eso, Katy? La verdad yo no estoy de acuerdo. A ver. No estoy de acuerdo. Mira, no estoy de acuerdo primero porque pienso que va muy asociado a todo lo que tiene que ver con los avances neurocientíficos, pero también con los avances neurocientíficos que son financiados muchas veces por farmacéuticas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en quién hace el diagnóstico, ¿cierto? Eso, ¿quién realiza el diagnóstico? Este diagnóstico, mira, nosotros los psicólogos tenemos que estar especializados para poder asumir un diagnóstico de este tipo. En general, los neurólogos y los psiquiatras hacen este diagnóstico, pero también tienen que tener una especialización. No es cualquier neurólogo ni cualquier psiquiatra. Ojo con el dato ese. No es cualquier neurólogo ni cualquier psiquiatra. Mira, un psicólogo que tenga un enfoque, por ejemplo, psicoanalítico, va a poder descartar muchas cosas al ver la relación que tengan con los padres. Y a lo mejor va a dar algunas indicaciones de cosas que tienen que ver con el adaptar, con el handling, que te digo yo, con el manejo en la casa, qué hora se duerme, qué come, qué ve, cuántas horas de pantalla, que es lo mismo que va a hacer un neurólogo hasta ahí. Hasta antes de exámenes. Hasta antes de test, porque a veces con eso todo cambia. Si estamos hablando de un niño que habla, por ejemplo, ahí los diagnósticos van siendo, como decías tú, es mucho de un arcoíris, entonces los diagnósticos tienen que ser bien medidos, con un tiempo apropiado. Tú sabes que es la inmediatez esto. Nosotros hacemos un clic hoy día y todo está listo, entonces se espera que se diagnostique de la misma manera. Todo lo hemos tendido a hacer más rápido, Jorge. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. El año pasado yo fui a un congreso. Había quienes exponían el caso. Era una chiquita de 5 años que no había hablado hasta los 3 años y medio. La empezaron a atender en pandemia. Entonces la atendían por pantalla. Con títeres. Y sabes tú que entre el neurólogo con formación psicoanalítica y las psicólogas no estaban de acuerdo en el diagnóstico. No estaban de acuerdo, y eran personas que más o menos tenían la misma formación, no estaban de acuerdo con el diagnóstico porque había lenguaje. Para el psiquiatra, fíjate que esta niña estaba más del lado de la psicosis, entonces ya más en una enfermedad mental, y para estas psicólogas la niña había avanzado, tenía lenguaje, se relacionaba con sus padres, podía ir al jardín, y ellas decían que no, que estaba más del lado de la neurosis, decimos nosotros, pero sí con estas limitantes que con mucho trabajo terapéutico y con guiar a los padres y a esos docentes, ella iba a poder seguir avanzando. Lentamente, sí, porque había mucho ahí que trabajar, pero sí. O sea, imagínate, de tener alguien, un niño que no habla, ¿tú crees que esto es así? No. Ahí los padres y los educadores tienen que armarse paciencia, la verdad. ¿Qué tema más profundo? Nos pilló más que la hora, me tengo que puro ir. No me digas. Katy, estamos llegando a las 2 de la tarde, tengo que entregar el programa. Catherine Gutiérrez, profesora, psicólogo clínica, de verdad, pónganse en contacto, analicen su caso, conversen, se trata de mejorar el bienestar integralmente de la familia. Nomás. Eso. En pantalla aparecen todos los datos y también su Instagram, que es Catherine con TH, Catherine.gutierrez.a. Nos encontramos la próxima semana, querida amiga, saludos y mejor que tenga buenas tardes, Jorge. Sí, vamos a hacer ejercicio. Chao, que esté muy bien. Chao. Oye, nos vemos.